les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos. Bienvenidos a la iglesia cristiana Última Llamada de Restauración, hermanos. Nos alegramos porque la mayoría vinieron. Yo creo que si vinieran todos el día domingo ya no cabemos en este lugar. Y damos gracias al Señor por ese crecimiento, hermanos. Por eso creemos que de enero para allá, si el Señor así lo permite, vamos a hacer 2 servicios, uno en la mañana y otro en la tarde el día domingo, para que de esa manera le demos más espacio a las personas que han de venir en este lugar, hermano, a este lugar. Regálenme, hermanos monitores, vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. Queremos dar la bienvenida, en primer lugar, a los que nos miran a través de ustream.tv y a través de YouTube. Queremos enviarles un saludo, hermanos, desde las instalaciones de la iglesia cristiana Última Llamada de Restauración. También a los amigos que tenemos en este lugar, ¿cuánto les da la bienvenida? Bienvenidos a los amigos que vienen a escuchar la palabra del Señor. Y también le damos la bienvenida a mi cuñada que anoche llegó de El Salvador. ¿Cuántos conocen a mi hermano Valmore Cabrera, que es supervisor de la iglesia y hace aproximadamente 3 años se fue a casar a El Salvador y yo fui a la boda? De hecho yo prediqué en esa boda y después de ese tiempo el hermano tuvo que meterle papeles con migración y gracias al Señor pues todo salió bien y ayer ya regresó para quedarse. Así que le damos la bienvenida, levante la mano para que la vean. Le damos la bienvenida, hermanos, a la esposa del hermano Valmore Cabrera. Vamos a leer entonces la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el primer libro de los Reyes, capítulo número 1. Primer libro de los Reyes, capítulo número 1, versículo 49, vamos a leer. Primero de Reyes, capítulo número 1, versículo número 49. Y después vamos a leer el capítulo 2, versículo número 22. Solamente va a dar vuelta a la página, si está en la otra página, si no en la misma página. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Dice Primero de Reyes, capítulo número 1, versículo 49. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo: júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Capítulo 2, versículo número 22 dice: el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag su manita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Ya tiene también el sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia.
Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él. ¿Y qué dice, hermanos? Y murió. Pues cerrar la Biblia. Vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos. Cierre su Biblia, hermanos, y abra su corazón. Padre nuestro, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por la palabra que hoy nos concedes. Tu palabra que es buena. Tu palabra que es autoridad. Tu palabra, Señor, que nunca vuelve a nuestra vida vacía, sino que es prosperada, Señor. Llena los vacíos de nuestra vida. Háblanos, Señor, que tu iglesia oye la misma voz de tu palabra. Amén, Señor, y amén. Y la iglesia del Señor dice, más fuerte, hermanos, como que comieron hoy esta tarde. Y la iglesia del Señor dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Estas dos porciones de las Sagradas Escrituras nos revelan que debemos valorar la misericordia de Dios. Valorando la misericordia de Dios, diría el pensamiento de esta tarde. Valoremos la misericordia de Dios. No sé si usted ha tomado el tiempo de leer esta escritura anteriormente, pero lo que hoy hemos leído de la Biblia es una historia, hermanos, que precisamente aconteció, que sucedió en el tiempo cuando David ya era un anciano, ya era un hombre avanzado de edad. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo número 1 de este libro que hemos leído, que a estas alturas de la vida, David era tan viejo que dice que lo envolvían con ropa, y dice que su cuerpo no lograba alcanzar el calor, de tal manera que se recomendó que se le buscara una virgen de entre los israelitas, una muchacha, para que durmiera con él, y de esa manera a esta muchacha poderle proporcionar calor. La Biblia revela que esta muchacha se llamaba Abisag, y dice la Biblia que David nunca la conoció, es decir, nunca tuvo relaciones sexuales con esta muchacha, a pesar que ella dormía con David, para que David, hermanos, tuviera calor. Y dice la Biblia, hermanos, que a estas alturas de la historia de David, que ya era un anciano, David no había establecido el futuro rey que lo iba a suceder a él, aunque David ya en su corazón lo había dicho, que el próximo rey sería Salomón. Mas sin embargo, la Biblia revela que ante estas circunstancias de David, ante esta situación que David ya era un anciano y que quizás muchas cosas no estaba él consciente de lo que se hacía, la Biblia revela que Adonías, uno de los hijos mayores de David, dice la Biblia que se rebeló, se sublevó contra el reino
mientras David estaba en esta situación, anciano, avanzado de días, Adonías, dice la Biblia, que tenía mucha influencia. Y aparte de eso era un joven muy apuesto, muy guapo. Y dice la Biblia que tenía influencia. Mucha gente lo siguió. Inclusive se hizo de Joab, que había sido el general de David. Joab mismo lo apoyaba. Y también se hizo de sacerdote. Es decir, que Adonías estaba traicionando el reino. Se estaba estableciendo él mismo como rey, aunque David no lo había puesto a él como rey. Mas sin embargo, dice la Biblia que le comunicaron a David que Adonías, su hijo mayor, que era solamente hermano de papá de Salomón, estaba proclamándose rey, y que se había juntado con él mucha gente, y que los sacerdotes o el sacerdote y Joab lo estaban acuerpando, lo estaban apoyando en esta treta de sublevarse contra el rey y contra el imperio, contra el reinado de David. De tal manera que dice la Biblia que cuando David se da cuenta de eso, por medio de Betsabé, la madre de Salomón, inmediatamente mandó a llamar David al sacerdote, a los principales que David tenía como sirvientes, y les dijo que llamaran a Salomón y que lo ungieran como rey, que lo pusieran en el trono, que lo publicaran en las calles de Jerusalén, y que fueran detrás de él diciendo: viva el rey Salomón. De tal manera que así hicieron los que mandó a llamar David. Trajeron a Salomón, lo proclamaron rey, lo ungieron como rey, lo sacaron por las calles proclamándolo como rey. Y ahí es donde, hermanos, se da esa porción que nosotros leímos. Mientras Salomón estaba siendo proclamado rey, Adonías estaba celebrando con sus amigos, con las personas que lo habían apoyado, y le llegan a decir: Adonías, David ha establecido a Salomón, tu hermano, como rey, lo ha proclamado, y todo Israel va detrás de él. Y dice la Biblia que en ese momento Adonías, el hermano mayor de Salomón, uno de los hijos mayores de David, se estremeció con todos los que estaban con él, tomando y bebiendo y celebrando. Se estremeció porque ahora él dijo: ahora hay rey verdadero en Israel, y ahora me van a matar. De tal manera que la Biblia revela que cuando se estremecieron, todos abandonaron a Adonías. Todos aquellos que le habían prometido apoyarlo y que se habían sublevado con él, aún Joab, el que había sido general del ejército de David, lo abandonaron, lo dejaron solo, porque eso es lo que siempre el hombre hace, hermanos. Cuando alguien se rebela contra Dios, cuando alguien está haciendo cosas desagradables contra la palabra, sobra quien apoye, sobra quien haga lo malo y quien apoye lo malo, sobra quien le diga hacerlo, te vamos a ayudar, te vamos a respaldar, no te vamos a abandonar. Pero otra realidad es que cuando el hombre, hermanos, por la desobediencia a Dios queda solo, y el hombre por la desobediencia a Dios, hermanos, el que lo abandonan los hombres, lo abandonan aquellos que le han prometido fidelidad. Por eso reconocemos que el único que no abandona, el único que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas, es el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él jamás nos abandonará, jamás nunca nos dejará, dice la palabra del Señor. Entonces ahora Adonías está solo y está con un gran problema, porque se había sublevado contra el reinado de David,
Y ahora David ha establecido un nuevo rey, a Salomón. Y ahora Adonías se da cuenta que lo que hay sobre él ya no es un reinado, sino una espada de parte del rey Salomón sobre él. Porque eso hacían los orientales, eso hacían en esa cultura. Cuando un rey tomaba el reinado, aquellos que se habían sublevado y aquellos que habían tratado de usurpar el trono eran muertos, eran acabados, pulverizados. Y ahora Adonías se encuentra solo, abandonado, sin sus personajes que lo apoyaban. Ahora se encuentra abandonado. ¿Y saben qué hizo Adonías? Aquí es cuando leímos que dice la Biblia que a Adonías no le quedó otro recurso que se fue corriendo al tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de adoración de Israel, y el tabernáculo estaba dividido por 3 partes importantes: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Y en el lugar santo dice la Biblia que estaba el altar. El altar era el lugar donde los israelitas iban a ofrecer los sacrificios por sus pecados. Ese altar era de bronce y en sus 4 esquinas tenían cuernos. El altar tenía cuernos de oro. La Biblia revela que en ese altar donde se sacrificaban, ¿qué les dije, hermanos? Los animales que se le presentaban al Señor, ahí en ese altar, en los cuernos, se ataban las víctimas. Por eso dice un salmo de David, dice: atad víctimas en los cuernos del altar. Porque en ese altar se ataban, en esos cuernos, las víctimas para sacrificarlas, los animales. Entonces ese altar y esos cuernos era símbolo de refugio, símbolo de misericordia, símbolo de perdón. Y Adonías sabía que había sentencia de muerte sobre él. Adonías sabía que no había otro lugar a donde ir. Si se iba a meter a una cueva, Salomón lo iba a ir a sacar con sus soldados y lo iban a matar. Si se iba siguiendo a sus invitados, ya lo habían abandonado. Entonces Adonías dijo: me voy a ir al altar y me voy a agarrar de los cuernos del altar para que Salomón haga misericordia. Y dice la Biblia que se fue corriendo y se asió de los cuernos del altar. Y eso lo que estaba haciendo era proclamando refugio, proclamando perdón, proclamando misericordia. Y yo pensaba en ese cuadro, hermanos. Ahora ya no es un altar donde nosotros vamos literalmente. Ya no son los cuernos donde vamos a pedir misericordia o a clamar perdón y restauración. Ahora, cuando nosotros somos embatidos, cuando somos amenazados por el diablo, cuando nuestros amigos que nos proclamaban amistad nos abandonan, ya no vamos a una cueva literal, sino que vamos a la presencia del Señor, porque ese altar significa Jesucristo. Ese altar representa a Jesucristo. Ese altar simboliza a Jesucristo. Digan gloria a Dios, hombre, levanten la manita al cielo. ¿Qué les pasa a ustedes? Digan gloria a Dios, hermano. ¿Por qué digo que ese altar representa a Jesucristo? Porque en ese altar se sacrificaban las víctimas, los animales. Y el Dios de los cielos recibía esos animales como sacrificio por el perdón de los pecados de los israelitas. Y eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace al recibirnos a nosotros. En nosotros como cristianos, como humanos, había sentencia de muerte.
Había maldición sobre nuestra cabeza, porque por haber pecado Adán y Eva, todos los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios. No teníamos derecho al cielo. Pero saben que es lo que hemos hecho en Cristo. En Cristo hemos encontrado, hermanos, los cuernos del sacrificio del altar. En Él nos hemos agarrado, y el Dios de los cielos ya no ve nuestro pecado, sino que ve a Jesucristo. Y por Jesucristo somos perdonados, por Jesucristo somos restaurados, por Jesucristo somos levantados. Dice gloria a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Eso es lo que hacemos nosotros, no solamente cuando hemos salido del pecado, sino que en nuestra vida diaria, hermanos, como cristianos. ¿Cuántos alguna vez hemos tenido algún problema, hermanos? ¿No tienen problemas ustedes, hermanos? ¿Cuántos han pasado alguna dificultad, hermanos? Pero qué lindo es saber como Adonías, que ahora dentro de la vida cristiana ya no es como en el mundo, que cuando la mujer le hacía problemas usted tenía que acudir al guaro, a la chicha, tenía que acudir al alcohol, tenía que acudir a la fiesta, a los amigos, a la parranda, para tratar de aliviar aquella circunstancia que había sobre su cabeza. Ahora como Adonías ya no vamos a un lugar literal, así hermanos, humanamente hablando, sino que vamos a la presencia del Señor, porque ahí hay misericordia, ahí hay perdón, ahí hay refugio, ahí hay misericordia, ahí está la gracia del Dios de los cielos, hermanos. Amén, hermanos. Porque en esta vida hemos de pasar, hermanos, tretas del diablo, enfrentamientos, dificultades. Hemos de pasar adversidades terribles, hermanos. Israel sabía que los cuernos del altar simbolizaban misericordia, simbolizaban perdón. Y eso nosotros lo sabemos, que muchas veces el hombre no entiende cuando estamos pasando tribulaciones. Nadie te entiende, ni la mujer, ni tus familiares, ni las personas más cercanas te entienden. Y por eso estamos en esta tarde, en este lugar, y todas las veces que venimos delante del Señor, porque reconocemos que el único que nos entiende, y en el único lugar, el lugar donde hay perdón y restauración, es en la misericordia, en la presencia del Señor, en el refugio del Señor, porque Él es refugio, Él es nuestra ciudad amurallada, Él es el que nos da el socorro en las dificultades, hermanos. Amén. Y me lo imagino a Adonías corriendo hacia el altar y se agarró de las dos manos y quizás llorando con sus lágrimas. Pedía misericordia, pedía perdón. Él sabía que había hecho lo malo, ¿no es cierto, hermanos? Había hecho lo malo Adonías. No responden ustedes. Había hecho lo malo Adonías. ¿Y por qué no responden entonces? Pues? Digan amén, hombre, cuando les pregunte. Había hecho lo malo Adonías. Merecía la muerte. Merecía la muerte. Merecía que lo aniquilaran. Digan amén. Pero fue al lugar donde hay misericordia y perdón. De la misma manera nosotros, hermanos, no crean que estamos aquí porque somos buena gente que se diga. Gracias al Señor que Dios nos ha dado cara de ángel, pero éramos cara de diablos antes de ser cristianos. Cuántas cosas hicimos, cuántas desobediencias. Muchos de nosotros, y ustedes quizás fueron asesinos, perversos, malacates, bandidos, diablos encarnados. Y estábamos, hermanos, bajo sentencia.
Pero gracias al Señor que no te fuiste a meter a la droga porque te hubiera hartado el diablo. No te fuiste a meter allá donde estaba el diablo esperándote, sino que viniste a la cruz de Cristo. Viniste al altar. El altar es la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo hay perdón. Y ustedes dicen amén. En la cruz de Cristo hay misericordia. Gloria a Dios, hermano. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios es grande, hermano? Aquí se miran bonitos ustedes. Pero no, hermano, no crean que era la buena cosa usted. Peor que Adonías. Rebelde, revoltoso, guerrillero. Blasfemo a los padres, desobediente. Ladrón a la nación. El punto estaba que lo deportaran. Pero gracias al Señor que acudimos al lugar perfecto, al lugar de misericordia, hermanos, aleluya. Y lo más lindo que seguimos corriendo ahí, hermano, porque todavía mientras estemos en este mundo hemos de pasar ansiedades, tribulaciones, situaciones, acusaciones, hermanos, problemas, fracasos en la vida. ¿Cuántos de ustedes han fracasado? Pero ante el fracaso no hemos acudido al hombre, porque la mano del hombre es sin misericordia, sino que hemos acudido una vez más a la cruz de Cristo y nos hemos agarrado de la cruz de Cristo, nos hemos agarrado del altar, nos hemos agarrado del, hermano, aleluya, hermano, nos hemos agarrado del Calvario. En el Calvario está la misericordia. Diga gloria a Dios, hombre. En el Calvario está la gracia, en el Calvario está el perdón. Diga gloria a Dios, aleluya. Yo siento la misericordia de Dios esta tarde, hermano. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? Aleluya. Qué triste es que el hombre que no conoce al Señor no quiere entender que hay un lugar donde encontramos perdón y misericordia, hermano. ¿Qué no hace el hombre ante las adversidades, ante los tumultos de la vida? Yo no sé si los que están viendo por la televisión, ante el fracaso en el hogar, en el matrimonio, ante los problemas que se suscitan en la vida, ¿qué hace el hombre, hermanos? Unos acuden a la religión, otros acuden, hermanos, a tomar alcohol, otros se van a revolcar en el pecado, y por eso es que el hombre nunca es librado, y por eso es que el hombre, hermanos, va de mal en peor, y el hombre va de mal en peor, sale de una y cae en otro hoyo, porque nadie, óigame, nadie, los amigos que están aquí, los que ven por la televisión, óigame, nadie puede ser librado buscando cosas alternas, buscando el mundo, las cosas triviales, buscando el pecado, tratando de ignorar la palabra. Nadie puede ser librado de la situación que amenaza nuestra cabeza, a no ser que nos sometamos bajo la autoridad de aquel que representa el altar y la misericordia. Es ahí donde encontramos la liberación, es ahí donde somos liberados de la opresión, es ahí donde somos sanados, es ahí donde somos restaurados, es ahí donde Dios ve el corazón del hombre. Diga gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. No sé si usted se imagina ese cuadro de Adonías, asido del altar de los cuernos, y Salomón lo mandó a traer para matarlo, y los encargados de llevarlo le llevaron la noticia a Salomón y le dijeron: Salomón, ese se ha echado pega loca, porque está bien pegado de los cuernos, y ahí está llorando, ahí está gimiendo,
Y dice que no va a soltar los cuernos hasta que le jures que vas a perdonar la cabeza. Y saben, Salomón representa a Cristo, hermano, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado el Señor perdonará. El Señor no rechazará un corazón contrito y humillado. El Señor cuando ve tu corazón quebrantado, el Señor cuando te ve en el altar, el Señor cuando te ve arrepentido, por muy grande que haya sido tu pecado, el Señor te limpia, el Señor te restaura, el Señor te dice: hijo mío, te voy a dar otra oportunidad, hijo mío, yo te voy a perdonar, porque reconoce que hay misericordia en los brazos del Señor. Aleluya. Porque Salomón, dice la Biblia, que lo mandó a llamar. ¿Y saben qué le dijo Salomón? Lo mandó a llamar y le dijo: vete para la casa, Adonías. Te merecías que te matara, lo estoy parafraseando. Te merecías que te arrancara la cabeza, porque no era cosa fácil lo que había hecho. Pero ¿sabes qué le dice? Si haces el bien, si a partir de aquí en adelante te comportas como un ciudadano y respeta las reglas y las normas del imperio, y me respetas, si vives bien delante de mí y delante del reino, ciertamente no morirás, le dijo el rey, ¿no es cierto, hermanos? Pero le puso límite. Diga, le puso límite. Digan algo ustedes, hermanitas, también. Le puso límite. Le puso límite. No dicen nada estas hermanas, hermano. Vamos a ver usted. Le puso límite. Le dijo: ciertamente, si haces lo malo, Adonías, perecerás. 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 ¿Creen que no era misericordia eso, hermanos? ¿Era misericordia eso, hermano? Porque aunque en la Biblia, cuando se edificó el altar, Dios le dio instrucciones a Moisés, y los cuernos del altar no eran misericordia para los que se sublevaban contra el rey. Los cuernos del altar eran para aquellos que mataban sin querer, que mataban a alguien por accidente. Pero este era un rebelde, este era un guerrillero revoltoso, ¿no es cierto, hermanos? Este no tenía, hermano, ni debía recibir misericordia. Pero Salomón lo está perdonando, le está dando una segunda oportunidad. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Diga al Señor. El Señor me ha dado una segunda oportunidad. Porque sabíamos que estamos aquí por misericordia. Muchos de ustedes saben y han confesado: mi hermano, yo estoy a punto de morir, estuve casi en la caja, ya me habían hecho la caja, ya me habían medido, ya tenía una pata en el cementerio, y de ahí el Señor me ha rescatado. Qué lindo, pero vive bien delante del Señor. No abuses de la misericordia, no abuses, vive bien delante del Señor, porque si vives bien no morirás, no morirás, diga, no morirás. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Yo siento al Señor, hermanos. ¿Cuál fue la advertencia para Adonías? Vete para la casa, vive como ciudadano, vive bien, porque si haces el bien que le dijo, vivirás. Y si es hallado en ti maldad, ciertamente, que le dijo, hermanos, morirás. ¿Cuántos consideran que estamos aquí por la misericordia del Señor? ¿Cuántos pueden levantar la mano al Señor? Ahora mi pregunta es: ¿cómo estamos viviendo delante del Señor? Porque el Señor casi de la muerte nos ha rescatado, nos ha salvado por su misericordia.
¿Estamos viviendo bien delante del Señor? ¿Cómo es nuestra conducta? Porque el Señor nos ha perdonado. Y nosotros seguimos siendo los mismos malacates y los mismos sublevadores contra el reino de Cristo. Seguimos siendo los mismos rebeldes. Seguimos siendo los mismos indiferentes. Mire, hermanos, Adonías era para que hubiera salido de rodillas delante del siervo Salomón y se hubiera ido para la casa y hubiera vivido feliz adorando al Señor, porque Dios lo había perdonado. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, Joab, el general que lo estaba apoyando a él, hizo lo mismo cuando lo fue a traer Salomón. Se fue, hermanos, para el altar y se agarró de los cuernos. ¿Y sabe qué hizo Salomón? Les dijo a los enviados, a los que mandó: no lo dejen vivo, mátenlo. Si él no se quiere soltar de los cuernos, ahí mátenlo, porque no había misericordia. Pero Dios había tenido misericordia para Adonías. Era para que se hubiera ido brincando, dando gracias al Señor, y que todos los días de su vida hubiera vivido adorando al Dios de los cielos, porque Él es grande, Él es misericordioso, Él es digno de la gloria y de la honra. ¿Somos agradecidos todos los días nosotros, hermano? ¿O ya se le olvidó de dónde el Señor lo ha sacado? ¿Ya se le olvidó de vivir bien delante del Señor? ¿Cuántos viven bien delante del Señor? Cuando digo vive bien, es que usted obedece la palabra del Señor. Obedece la palabra del Rey, porque tenemos un Rey de reyes y Señor de señores. No es que vive bien delante del pastor, porque aquí delante del pastor todas se miran bonitas y bonitos. Bonitos y bonitas, pero ¿cómo vives delante del Rey? En tu trabajo vives bien, lo honras. En tu cámara secreta lo honras. Porque si vivimos bien, si honramos al Rey, si nos consagramos para Él, si vivimos agradecidos, vamos a vivir y vamos a tener larga vida. Vamos a vivir en esta tierra felices, y cuando el Señor venga seremos levantados, porque hemos sido llamados a vivir bien delante del Señor, 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 a vivir recto delante del Señor. Dejen de andar poniendo excusas, hermano. Ay, hermano, que el Señor sabe que yo estos pecaditos no los puedo dejar sin vergüenza, malagradecido. Porque el Señor sabe que yo no le puedo servir. Claro que le puedo servir, porque si le servimos viviremos, hermanos. Viviremos, hermanos. Pero porque yo le puse valoremos la misericordia del Señor. ¿Por qué le puse valoremos la misericordia del Señor? Porque yo considero que el estar aquí delante del Señor es un milagro, hermanos. Es una misericordia, Dios de los cielos. Pero no es para que abuses. No es para que aquí a la iglesia vengas a aparentar que llorás y vengas el domingo a llorar unas cuantas lágrimas de cocodrilo y al salir de aquí sigas viviendo mal. Porque algunos viven bien solo delante de la iglesia, solo delante del pastor. El deseo del Señor es que vivamos bien las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, que vivamos en reverencia delante de Él, dándole gracias, siendo agradecidos por tu familia, por tus hijos. Muchos de ustedes no van a conocer familia, los iban a matar en el mundo. Ni a los 20 años iban a llegar por revoltosos, rebeldes, pandilleros. Pero el Señor nos ha alcanzado ahora. Y ahora tenemos familia, tenemos mujer, tenemos hijos, corbata, perfume, pero somos rebeldes también, malagradecidos. Como ya, hermanos, se nos olvidó la misericordia del Señor, no la valoramos. Porque aquí termino. Mire lo que le sucedió a Adonías. No valoró la misericordia. Digan, no valoró
Adonías no valoró la misericordia del Señor. Yo no sé, la Biblia no dice cuántos meses o años pasaron, pero dice la Biblia que cuando murió David, se recuerda la muchacha que le habían conseguido a David para que lo calentara, hermanos. ¿Cómo le dije que se llamaba? Abisag. ¿Y cómo le dije que era ella? Una virgen. Y Adonías le puso los ojos a esta jovencita virgen. Miren qué sinvergüenza este hermano. No estaba alegre con el perdón que Dios había hecho sobre él, ¿no es cierto? Quizás desde que la tenía su papá, de seguro que la decía, ay, pobre mi papá, que no le hace nada a esa virgen. Qué bonita. Y la deseaba. Quizás la iba a vigiar, hermanos, a donde ella hacía sus oficios. Yo pregunto, hermano, ¿era hijo del rey Adonías? Digan, hombre, si saben o no saben. Si no saben, digan, no sé. Pero no se queden callados. Era hijo del rey Adonías. ¿Podía conseguir cualquier otra mujer, hermanos? Le sobraban las bichas. Era guapo, dice la Biblia, tenía influencia. Era parecido, guapo, elegante. Pero ¿por qué tenía aquella obsesión de tocar a la que había sido compañera de su padre? Ese era como un irrespeto, hermanos. Porque esa muchacha de alguna manera había sido consagrada para David. Y no sé cuánto tiempo la pasó deseando. Así somos nosotros, hermanos. Mire, llevamos una naturaleza del diablo. Nos reconciliamos 3 meses, estamos con ese perro con bozal, pero después como que el diablo comienza de nuevo. Ya se le olvidó cómo vino a la iglesia, ya se le olvidó que el Señor lo restauró, ya se le olvidó que el Señor le restauró los privilegios, ya se le olvidó que tenía una espada en la cabeza, ya se le olvidó y ahora anda deseando el mundo, anda deseando los deleites temporales, anda deseando la vanagloria de la vida. Mete la cabeza en el Señor, vive bien para que tenga vida, vive bien delante del Señor, vive agradecido, vive agradecido. Digan gloria a Dios, hermano. Levante su manita al cielo, me diga gloria a Dios. Yo no sé lo que andan deseando ustedes. Respondan, ¿qué andan deseando ustedes? Que saben que los va a llevar a la condenación. Porque todos los días andaba deseando. ¿Y cómo hago? Decía. ¿Cómo hago para casarme con Abisag? ¿Cómo hago? En lugar de haber seguido, hermanos, a conseguir otra mujer. ¿Y saben lo que hizo? ¿Saben lo que hizo? ¿Saben lo que hizo, sí o no? No saben. Así me gusta que respondan y sean sinceros. ¿Saben lo que hizo? No saben. ¿Saben lo que hizo? Dice la palabra. Dice la palabra que llamó a Betsabé, la mamá de Salomón. Porque, hermano, mire, el hombre cuando quiere hacer algo malo delante del Señor es astuto. Busca maneras como, hermanos, llegar a donde quiere ir. Mas no sabe que está yendo por camino de perversidad. Mas no sabe que está yendo por camino que lo llevará a la muerte. Mejor es que hoy, si estás deseando el pecado, si estás deseando lo prohibido, si estás deseando mujeres, mundo, fama, fortuna, trabajo, es mejor que lo cortes, que ejecutes juicio para que Dios se agrade y tengamos larga vida en la presencia del Señor. Larga vida en los privilegios, larga vida en el ministerio, larga vida en la casa del Señor. Digan gloria a Dios, hermano.
mandó a llamar a Betsabé, a la madre de Salomón, y le dijo: yo sé que si te pido esto a ti, tú irás delante de tu hijo porque es el rey, y a ti no te negará lo que tú le pidieras. Dile a Salomón que me he enamorado de Abisag, que estoy locamente perdido por ella. Y aquella mujer le dijo: yo iré donde Salomón. Y un día, dice la Biblia, no dice la Biblia cuánto tiempo pasó, llegó Betsabé delante de Salomón, y Salomón estaba en la silla. Y mire, hermano, esto es un mensaje, aunque no es el tema de hoy. Salomón siendo rey y estando en eminencia, cuando vio que entró Betsabé, dice que se levantó de la silla e hizo reverencia a su madre, porque el verdadero hijo, aunque haya crecido, aunque haya llegado a peldaños de fama, siempre honrará a sus padres, nunca se humillará de sus padres, siempre reverenciará a sus padres, porque el que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida, dice la palabra del Señor, tendrá larga vida, dice la palabra del Señor. Y entonces dice la Biblia que Betsabé le dijo: esto y esto me ha pedido Adonías, quiere que le des a Abisag como esposa. Y esto le calentó las orejas a Salomón, hermano. Dígale, calentó las orejas a Salomón. ¿Cómo no le tendrá caliente las orejas usted al Señor? No digo que el Señor tiene orejas, pero lo digo en un símbolo. ¿Cómo no estará el Señor desagradado con nosotros, hermanos? Levanten la cabeza, ¿no? ¿Cómo no lo tenemos desagradado nosotros? Dice el versículo que leímos, hoy les doy permiso que lean, versículo número 22. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag su manita para Adonías? Y le dice Salomón: demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también el sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. En otras palabras le dice Salomón: ¿y a este qué le pasa? En paz estuviera viviendo, de a gusto que está rebosando, resaltando, retosando. Y ya solo falta que me pida el reino también. Y le dijo Salomón en el versículo 23, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías moriría hoy. Y dice el versículo 25, qué triste. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joaida, el cual arremetió contra él. ¿Y qué dice, hermanos? Díganlo con ganas, hombre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Murió? ¿Por qué murió? ¿Porque vivió bien? ¿Porque vivió bien? ¿Por qué murió? Porque vivió mal delante del Señor. Diga: porque desobedeció la ley de Dios, desobedeció el mandato del rey. Qué triste, hermano. Qué triste esta historia. Por un deseo carnal, por un deseo mundano, por tener aquella mujer, por aquella obsesión, por aquella pasión, por aquel desenfreno que no lo cortó, murió y pereció, ¿no es cierto? Yo voy a terminar, pero yo quiero que usted haga conciencia esta tarde. ¿Qué es lo que nos está llevando a vivir mal delante del Señor? ¿Cuál
¿Cuál es la obsesión que usted tiene? Quizás no sea una mujer, quizás no sea un pecado de adulterio o fornicación, pero quizás sean actitudes, mañas, caracteres, trabajo. No es posible que por una cosa, hermanos, nosotros vayamos a perecer delante del Señor. Es mejor que le honremos a Él, y para que tengamos larga vida, es mejor que le honremos al Dios de los cielos, es mejor que honremos al Dios de los cielos y valoricemos la misericordia. Puede dar gloria a Dios, puede dar aplauso al Señor, hermano. ¿Qué cosas son las que no estamos cortando en nuestra vida? Hermanas, si quieren agache la cabeza, no me tienen que mirar. ¿Qué cosas son las que están ocultas en el corazón? Y están obsesionadas. Y el marido les dice, mira, te va a ir mal, chepa, y no hacen caso, siguen con la cabeza para el pecado. O los hombres, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, ya no más, corta eso? Porque el Señor es cierto, es un Dios misericordioso, pero también es fuego consumidor, dice la palabra del Señor. ¿Usted cree que Dios va a estar jugando con nosotros, hermanos? A la misericordia, que 3 meses vivimos bien y después al pecado, después de nuevo al evangelio. Después al pecado, ya no se sabe cuántas veces te ha reconciliado, chepa. Ya no sabe cuántas veces te ha reconciliado, chepa. Te puedo decir gloria a Dios, hermanos. Vivamos bien delante del Señor, hermano. Si el Señor ya te perdonó una vez, vive bien delante del Señor. Yo les pregunto, ¿hubiera llegado hasta la vejez Adonías, hermanos? Si hubiera conseguido otra mujer, hasta Salomón le hubiera comprado los jolotes, los chumpes, los chumpitos para la boda. Si quieres casarte en la iglesia y ya no aguantas, aquí te casamos, hombre, que sea sándwiches de garrobo te vamos a dar. No es cierto, hermanos. No es cierto. Pero ya no sigas tocando el pecado a escondido. Y que cada vez que vienes a la casa del Señor te sientes manchado y manchada. Porque estás deseando como Adonías. Era una obsesión. Quería a Isaac, pero sabía que él no podía tocarla. Y cuando le comunicaron esto a Salomón, ¿cómo le dije que se le habían hecho las orejas a Salomón? Se le pusieron rojas, calientes. Y dijo, este desgraciado solo falta que me venga a pedir que le dé el reino. Ahora me está pidiendo a Isaac, mañana me va a pedir a la mujer mía. Este de bien que está, que ya no está listo. Y mandó a llamar a Benaía. Benaía era, hermano, el general de Salomón. Vení para acá. Y vino aquel musculoso. Sí, mi señor Salomón. Anda 3 meses, hijo del diablo. Y yo me imagino que Benaía está preparando la cama donde se iba a llevar a Isaac. Estaba. Así como muchos de ustedes. A saber de qué pecado vienen hoy al culto. ¿Qué estuvieron tocando hoy? ¿Qué estuvieron haciendo? Arreglando la cama estaba ahí. ¡Ay, qué boda me voy a dar con este! Dijo. Si mi hermano Salomón, digo, mi cherola, ¿cómo no me la va a conceder si ya se le olvidó que me había sublevado contra él? Y cuando toca la puerta Benaía, así ya se imaginaba ver a Isaac ahí, a ver, claro, era una virgen, era una linda mujer, ¿no es cierto?
pero diga, era prohibida. Como le digo, hermanos, si usted tiene que ya no puede vivir solo, cásese delante del Señor y le va a dar una sierva. Adonías, ahí viene Abisag. No nos sabía, dice la Biblia. Qué triste. Y luego le preguntó a Adonías, ¿y Abisag? Abisag sacó la espada de Adonías, lo agarró porque eran hombres fuertes, hermano. ¿Y qué dice el versículo 25? Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él. ¿Y qué dice, hermanos? Murió. Era hermano de Salomón, pero por estar de revoltoso, por estar de pecador, por estar de obsesionado con cosas prohibidas, se lo llevó el diablo. Porque había sido llamado, se le había puesto límite, que viviera como, hermanos, que viviera como. Nosotros como iglesia tenemos límite, hermanitos. Dicen amén. No va a creer que va a decir usted, ay, que yo soy miembro nada más. Y yo puedo pecar y reconciliarme hasta una silla. Tenemos límite, hermanos. Y no abusemos, valoremos la misericordia del Señor, hermano. Denle gloria a Dios. Valoremos la misericordia. Hay cosas que quizás van a doler cortarlas. Quizás le iba a doler a Adonías sacarse a Abisag del corazón. Pero si lo hubiera hecho, hubiera vivido en paz delante de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Hay cosas que muchas veces tenemos en el alma, pecados ocultos, situaciones que solo Dios sabe, y usted sabe que no está viviendo bien delante del Señor. No se engañe, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, hermanos. Hay cosas que estamos cometiendo delante del Señor y pretendemos que estamos viviendo bien y estamos viviendo mal. Tarde o temprano el pecado nos alcanzará, ¿no es cierto, hermanos? Porque es cierto que Dios es misericordioso, pero también Él es santo, hermano. Él demanda que vivamos bien delante de Él. Valoremos la misericordia del Señor. ¿Cuántas veces Dios ya te perdonó? Te ha limpiado, te ha sanado, te ha restaurado. Ya no es para que sigan manchándote en el pecado. Valoremos la misericordia del Señor. Cerramos nuestros ojitos y vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor. Vamos a orar. Pídele al Señor misericordia. Si usted considera que necesita venir al altar y agarrarse una vez de los cuernos del altar, venga hoy. Salga de su asiento y venga corriendo. Ya no abuses. Mientras yo oro, los diáconos se acercan a usted, no pierda la oportunidad de venir delante del Señor. Dios quiere perdonarte hoy. ¿Cuántas veces el Señor te ha librado? Venga, amiga, usted reconcíliese hoy con el Señor. Dios ha tenido misericordia de usted muchas veces. Bienvenida, pase adelante. ¿Hay alguien más que hoy quiera venir al Señor? Padre nuestro, he predicado tu palabra, Señor. Ten misericordia esta tarde en tu pueblo. Misericordia, Señor, de estas vidas que están pasando esta tarde. Padre, he predicado tu palabra.
sé que tu palabra ha venido para llenar. Tu palabra ha venido para limpiar, para perdonar, Señor. Reconocemos que solo en ti hay refugio. Solo en ti hay perdón. Solo en ti hay restauración y misericordia. Padre, reconocemos que muchas veces abusamos de tu misericordia. Pero hoy venimos delante de ti porque queremos agradarte. Yo voy a terminar el llamado, un minuto más. ¿Hay alguien más que quiera venir hoy y salir de su asiento como un acto de fe? Un minuto más. La iglesia orando con sus ojitos cerrados. Ejecuta juicio contra las cosas que se están arrastrando. Hemos sido llamados a vivir bien delante del Señor. Vive bien y vas a tener larga vida en el ministerio. Vive bien y gozarás de felicidad. Vive bien y tendrás larga vida. El Señor se complace en aquellos que obedecen su palabra. Santo mi Señor, yo te exalto. Vamos a poner de pie la iglesia. Si alguien viene hoy necesitado y quiere reconciliarse o quiere oración, salga de su asiento hoy y venga aquí adelante. Los que vinieron necesitados, vengan.